Bueno, tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo encuentro webinar de la Sociedad Argentina de Infectología. En este espacio que desde ya el viernes pasado hemos cedido gustosamente a un grupo de profesionales que van a abordar el tema del COVID desde una perspectiva que apunta más a la persona del médico que está frente al paciente. Cuando hemos escuchado largamente, y es cierto también con vaivenes, estos aplausos y estos reconocimientos a nuestros profesionales, tenemos que ver que no detrás de ellos, sino en ellos hay una persona que también tiene una persona enfrente. Y lo que vamos a tratar en el día de hoy es ese juego de abordaje no exento de dolor que tiene esa relación. Por eso, como el viernes pasado, le damos la bienvenida a Luis, también los saludamos a él, a Eugenia y a María para este encuentro que comienza formalmente de esta manera. Adelante ustedes. Muchas gracias, Diego, muchas gracias, Adi. Un gusto estar acompañado por ustedes y por todas las personas que nos están acompañando en este momento. Nos queríamos presentar como asociación, que somos Congéneros. Congéneros es una asociación civil sin fines de lucro que se dedica a la intersección entre lo que es la psicología, la psicoterapia y la búsqueda de equidad de género a través del mundo de lo psicológico. Y dado en este momento tan particular que surgió hace unos meses de la pandemia, decidimos desarrollar un dispositivo de atención gratuita para todos los miembros del sistema de salud. Como decía Diego, la posibilidad de acompañar a las personas que están en primera línea, cuidándonos a todos nosotros y nosotras. Y en ese aspecto armamos también seminarios como este, que tenemos el agrado de tener a Eugenia Rodríguez Goñi, y bueno, y compartir con ustedes esta posibilidad de seguir cuidando a quien nos cuida. María, muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, para nosotros es un honor presentar a María Eugenia Rodríguez Goñi. Ella es psicóloga, es magíster en cuidados paliativos, hace 25 años que trabaja en duelo y en cuidados paliativos, pertenece al equipo del Hospital Gutiérrez y coordinó el grupo de madres desde el 2010 que están en el Hospital Gutiérrez. Así que bueno, un honor para nosotros contar con vos, Eugenia, y que aquí estamos para escucharte. El micrófono, Eugenia. Ahí está. Ahí está. Bueno, voy a compartir la pantalla. Un minuto. Ahí está. Ahí está. Bueno, antes que nada, bueno, quería agradecer a Sadi y a Congéneros, ¿no es cierto?, la posibilidad de estar compartiendo hoy con todos ustedes. Y bueno, un poco la idea, ¿no es cierto?, es poder hablar de esto, de cómo lo viven, ¿no es cierto?, la pandemia, los agentes de salud, y cómo viven toda esta situación de pérdidas y de duelo que nos atraviesa a todos como sociedad, y también a, bueno, por sobre todas las cosas, ¿no es cierto?, a los pacientes, a los familiares y al equipo de salud. Quiero, a ver, bueno, no. Ahí está, listo, ahí está. Bueno, perfecto. Bueno, entonces, como les decía, la idea es un poco charlar acerca de qué les pasa, ¿no es cierto?, de cómo viven toda esta situación los profesionales y los agentes de salud. Entonces, un poco para sintetizar, ¿no es cierto?, uno podría decir que hay como algunos sentimientos específicos, ¿no es cierto?, o más relevantes. Es decir, si bien como sociedad y como agentes de salud vivimos un montón de emociones todos los días, desde desconcierto, inquietud, ansiedad, angustia, miedo, aburrimiento, cansancio, pero, digamos, podemos enumerar algunas, por sobre todo, algunos sentimientos que creo que son más relevantes, ¿no es cierto?, en los agentes de salud. Entonces, si pensamos, digamos, hace unos meses, cuando veíamos que empezaba esta pandemia en China, que parecía lejísimos, que el otro día leía que nuestro ministro de Salud decía que le parecía que no iba a llegar a la Argentina,
esto era algo que estaba lejos, ¿no es cierto? Esto era algo que pasaba en otro lado. A partir del colapso y del sistema sanitario, ¿no es cierto?, en Europa, empezamos a angustiarnos, empezamos a preocuparnos frente a lo que estaba pasando, y de repente llegó marzo con la cuarentena, con todo lo que esto implicaba, con el encierro, y a partir de ahí aparecen, digamos, la angustia, ¿no?, frente a esto que empieza a desenvolverse. De hecho, la sociedad y todos nos quedamos encerrados, bastante asustados de lo que se venía. Esto de que se venía empezó a desarrollar, ¿no es cierto?, bastante ansiedad en todos, ¿no?, en la sociedad y también en los profesionales de la salud, a la espera de qué era lo que iba a venir, esto sumado a la incertidumbre, cómo se iba a desarrollar, al cambio de protocolos, es decir, todos los días los protocolos empezaban a cambiar, había un montón de información que había que formarse, había que entender de qué se trataba este virus, donde aparecían nuevos síntomas, y yo tomé un poco los números, ¿no es cierto?, con géneros, hizo una entrevista al personal a todos los profesionales de SADI, y en realidad es interesante porque esta entrevista, si bien creo que fue hecha como a fines de mayo, ¿no? ¿Es así? ¿Sí? Más o menos, ¿no? Bueno, en realidad la entrevista, digamos, los que responden a la entrevista hablan más o menos, un 72% habla de que un sentimiento que identifica como prevalente es la ansiedad, lo cual es bastante, ¿no es cierto? Después de esto, digamos, también está todo lo que tiene que ver con la incertidumbre y el enojo, que podríamos, ¿no es cierto?, linkear ambos emociones, donde más o menos un 60% dice que tiene gran incertidumbre frente a lo que va a venir. Después aparece, ¿no es cierto?, el sentimiento del el miedo. Y ahí aparece el miedo a qué? El miedo al contagio, ¿no? Esto paulatinamente, ¿no es cierto? Si uno hace como un prorrateo de cómo se fueron dando las emociones, ¿no es cierto? Primero estaba el miedo al contagio, a contagiarse uno, a que uno iba a ser el que estaba frente al paciente, es decir, como agentes de salud, los que estamos en los hospitales, los que estamos en las clínicas atendiendo a los pacientes, principalmente, ¿no? Y por otro lado, también el miedo a contagiar a los familiares. Y ahí es interesante, porque volviendo a la encuesta que hace SADI, yo la junté con una encuesta que hizo la Asociación de Cuidados Paliativos, y es muy interesante porque los que responden, los médicos de cuidados paliativos, es el mismo porcentaje que lo que respondieron a la encuesta de SADI, es decir, el 65% tiene miedo a contagiar a sus familiares. Con lo cual, ahí vemos que este es un gran miedo, ¿no es cierto? Es decir, más allá de contagiar uno, es también, o el contagiarse uno, y el estar aislado, y el morirse, porque también aparece el miedo a morirse, pero por sobre todo es el miedo a contagiar a los demás, al tener que aislarse, a poner en riesgo a las familias, ¿sí? Y siguiendo un poco esto, aparece también la culpa por haber contagiado a los familiares, y fíjense que lo vemos todos los días esto de cuántos médicos hay contagiados, que contagian a las familias, que contagian a algún familiar de riesgo, que algún familiar también ha muerto, y esto pasa también en las familias, digamos, en todas las familias en la sociedad, que vemos que varios miembros de la familia han fallecido o se han contagiado con digamos, el sentimiento de culpa en quien fue como, entre comillas, el contagio cero, ¿no?, en ese grupo familiar. También ahí, cuando aparece la culpa, también vemos que, digamos, ahora estamos llegando, ¿no es cierto?, al famoso pico, del que tanto tiempo hablábamos, y en esta espera, en esto de la ansiedad, el miedo, también apareció el cansancio, ¿no? Y apareció el cansancio, creo que en todos, en la sociedad entera, que esto sabemos todos, y también apareció el cansancio en los profesionales de salud, porque estábamos también a la espera de esto que iba a venir, y no llegaba, aparecía el famoso pico, que no llega, bueno, ahora llegamos al famoso pico, y el cansancio, ¿no es cierto?, que yo decía que, digamos, que hay un 70% que dice, ¿no?, en la encuesta, volviendo a la encuesta de SADI, un 70%, un 68% habla de cansancio, y habla de que el cansancio tiene que ver con una sobrecarga. Y esta sobrecarga se debe, por un lado, a una sobrecarga presencial, ¿no es cierto?, porque hay un montón de profesionales que están de licencia por ser personal de riesgo, hay un montón de profesionales que se enferman, entonces hay que cubrir esos puestos, entonces la gente está trabajando más, los agentes de salud estamos trabajando más, y también hay toda una sobrecarga en todos estos dispositivos virtuales. Nos la pasando viendo webinar, estamos hartos, ¿no es cierto?, de ver webinar, de ver conferencias por Zoom, de leer papers,
de estar mirando el artículo, el último protocolo, cuál es la última definición de caso sospechoso, es decir, estamos todo el tiempo en esto y eso también es muy agotador. Creo, volviendo a esto de cuándo fue la fecha que se hizo la encuesta, de SADI, que habría que pensar si hoy no se hace esa encuesta, si el porcentaje de cansancio, ¿sí?, no sería mayor. No, pues seguramente. Es decir, esa sobrecarga, y esa sobrecarga de tarea también, ¿no? Porque lo que ellos contestan es que la sobrecarga de tarea que aumentó es un 68%. Entonces seguramente estaríamos mal. Y ahora que viene el pico, me parece que también lo que aparece, o puede aparecer, digamos, estamos viendo, ¿no es cierto?, que la ocupación de los sanatorios, de las clínicas, de los hospitales está creciendo, estamos viendo que los recursos son finitos, es decir, hay cantidad de camas, hay cantidad de terapias intensivas, hay cantidad de respiradores, y entonces sabemos por la experiencia en otros países que que se dio en otros países, ¿no es cierto?, que aparece la culpa frente al dilema ético de tener que elegir. De tener que elegir, de decir, no hay hay más pacientes, hay una demanda mayor a los recursos que disponemos. Entonces el dilema ético es quién pasa a la terapia intensiva. El otro día yo hablaba con una médica y me decía, había 8 ambulancias en la puerta y había que decidir. Yo sé de un paciente que se bajó de la ambulancia porque se hartó después de estar 4 horas en la puerta, ¿no es cierto?, de una clínica, y dijo, me voy a mi casa, no me importa. Entonces empiezan a pasar estas cosas, ¿no es cierto? Es decir, la atención no llega a todos y uno tiene que empezar a elegir quién pasa y quién no pasa. A ver, en la Argentina hay una disposición, digamos, hay una ley, ¿no es cierto? Y en realidad tenemos que regirnos por esto, que tiene que ver con que no hay una discriminación por edad, ¿no es cierto? Es decir, no es que alguien por la edad no va a pasar a terapia, no, en realidad es decir, no hay una discriminación ni por la edad, ni por la valoración social, ni por por tener una discapacidad ni física ni mental. En realidad, digamos, el que un paciente pase o no terapia debería ser, ¿sí?, debería ser, o a colocársele o no el respirador, el brindarle la oportunidad del respirador, debería ser en pos de la evolución de ese paciente, en pos de que eso sea un beneficio, ¿sí?, para ese paciente, que le vaya a aportar mayor beneficio que a que vaya a prolongar una agonía. Ese debería ser como el objetivo, y por eso los que tendríamos que regirnos. Ahora, todas estas emociones que atraviesan los agentes de salud, que estamos hablando de la ansiedad, la angustia, el miedo, la culpa, el cansancio, tienen ciertos riesgos. Entonces, por un lado vemos el riesgo, que es la sobrecarga emocional frente a esto del desequilibrio entre los recursos y la demanda, ¿no? Es decir, hay una demanda y recursos finitos. Eso genera estrés. Por otro lado, el estrés moral frente a saber que hay ciertas acciones que hay que hacer de determinada manera y a veces que no se pueden hacer, ya sea o por falta de formación, o por falta de, digamos, de que uno siente que no tiene los recursos, es decir, por distintos motivos. Entonces hay algo de, uno sabe que no está haciendo la acción correcta, no porque no quiera, sino porque no se puede muchas veces, o porque no se tienen los recursos necesarios, la formación necesaria. Y por otro lado también está lo que se llama la fatiga por compasión. Es decir, el estar, ¿no es cierto?, frente a tanto sufrimiento, es decir, si estamos llegando a este pico que estamos llegando ahora, ¿no es cierto?, de cantidad de pacientes internados, cantidad de pacientes que están en terapia intensiva, que están entubados, que están pronados, que están en situaciones difíciles y que sabemos que se van a morir y que están aumentando las muertes día a día, esa exposición, ¿no es cierto?, lleva a lo que se llama la fatiga por compasión. Ahí, si entendemos qué es la compasión, es decir, entendiendo, ¿no?, con la compasión como esto que tiene que ver con la capacidad de ponerse en el lugar del otro, sumado a la intención de aliviar el sufrimiento del otro. Entonces, hay una intención de los profesionales de aliviar el sufrimiento, pero llega un momento que hay una sensación de que no se puede, de que no se alcanza ese objetivo, para el cual uno se formó, para el cual uno trabaja todos los días. Entonces la situación lo supera. Eso genera bastante, digamos, disconfort y bastante malestar en los profesionales, con riesgos, ¿sí?, con riesgos. ¿Los riesgos cuáles pueden ser? Los riesgos es crisis de angustia, crisis de ataques de pánico, depresión y estrés postraumático. Acá les voy a compartir un gráfico que se ve bien esto. A ver, ¿dónde está? Perdón, no. Acá. Ahí está. Acá vemos, por ejemplo, que vemos que va a haber, digamos, hay como una primera ola, ¿no es cierto?, que sería todo lo que tiene que ver con la mortalidad y morbilidad del COVID,
eso va a tener también, ahí tiene como un final, ¿no es cierto?, que se habla, que va a tener que ver con aquellos pacientes que estuvieron largo tiempo en la terapia intensiva, y vamos a después tener todos los pacientes post-UTI, ¿no es cierto?, con secuelas graves. Por otro lado, digamos, hay una segunda ola que tiene que ver con el impacto, ¿no es cierto?, en la restricción de todos aquellos tratamientos que eran urgentes, pero que eran no COVID y quedaron en suspenso. Tenemos también el impacto de la interrupción de todos los tratamientos crónicos. Y por último, ¿cómo hago para cortar esto? Ahí está. Y por último, la cuarta, que es la que les justo estábamos hablando recién, que tiene que ver con todo el trauma psíquico, con todo lo que tiene que ver con todo el malestar mental, ¿no es cierto?, y el burnout de los profesionales de la salud. Entonces, me parece que esto tiene que ver con los riesgos que corren los profesionales frente a esta situación, de la cual en realidad sí podemos prevenirnos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, digamos, si vamos a ver cómo llegan los pacientes al hospital, ¿no es cierto?, o a la clínica? En realidad, llega el paciente que se diagnostica con COVID y llega a internarse. Entonces, primeramente tenemos que tener en cuenta que cuando llega el paciente a internarse, hay algo que tiene que ver con la cierta confidencialidad, ¿no es cierto?, de su diagnóstico, y en realidad sabemos que al día de hoy, como los pacientes no pueden estar acompañados, tenemos que asegurarnos de comunicarnos con algún familiar a quien hay que noticiar sobre cómo va la evolución del paciente. Entonces, es importante, por sobre todo, preguntarle al paciente a quién quiere, a qué familiar elige para que le demos la información. Porque esto es algo a tener en cuenta, ¿no?, que tiene que ver con la autonomía del paciente, y que muchas veces pasa que llaman distintos familiares, llaman distintas personas, y tal vez no sabemos si ese familiar quería que la mujer, que la exmujer, que el amante o quien fuere, ¿no es cierto?, se enterara de cómo estaba él. Entonces, esto es algo a tenerlo en cuenta, ¿no?, la de la confidencialidad. ¿A quién se le da la información? ¿A un hijo, a otros hijos? ¿A quién? Por otro lado, es cómo hablamos con el paciente, porque ahí también, ¿qué pasa? Ahí aparece el protocolo COVID con el paciente aislado en la habitación, a donde no puede entrar, a donde es una habitación que no entra nadie, ¿sí?, que no entra nadie, que a lo sumo entra en algún momento del día, la enfermera o el médico, y este paciente comienza a estar solo. Entonces, ¿cómo nos comunicamos con ese paciente? ¿Cómo le explicamos? Porque no todos los pacientes saben de esto. Entonces los pacientes, el otro día una hija de un paciente me decía a mí, me dice, mi papá me dice que está abandonado. Entonces, es importante esto, ¿no es cierto? El sentirse el paciente abandonado es muy distinto a decir no entra nadie porque me explicaron que no pueden entrar, pero están atentos, están en comunicación, es muy diferente, ¿sí? También cómo hablan el personal, digamos, de salud, cómo hablamos con los familiares, es muy importante. Es decir, cómo comunicamos, y ahí aparecería todo esto que tiene que ver con cómo comunicamos las malas noticias. Entonces, ¿qué sucede? Me parece que de repente entramos a manejar un montón de información y también a manejar una situación que es nueva, que es inédita, que es esto del protocolo donde no nos comunicamos en forma presencial, sino todo a través de un teléfono, y donde en realidad se rompe con todo lo que uno sabe que es dar malas noticias. Entonces siempre hablamos de cómo se dan las noticias, y están los 6 pasos de Bachman, y hay un montón de protocolos y maneras de aprender y de enseñar cómo dar malas noticias. Bueno, y esto, la pandemia viene a romper con todo eso, dejándonos, ¿no es cierto?, sin posibilidad de hacer las cosas como sabemos que se deben hacer. Y es esto un poco lo que hablaba antes del distrés, ¿no es cierto?, moral. Entonces, uno sabe que se tiene que tener un espacio, que hay que estar sentado, que hay que mirarlo a los ojos, y hay un montón de cosas que hay que hacer, y en realidad todo esto que hablamos de la mirada, de prestar atención, de poder mirar al paciente, todo esto, de poder estar cerca, de poder hacer un silencio, de darle la oportunidad de que pregunte, todo esto se ve imposibilitado, ¿sí?, con los familiares. Se ve imposibilitado porque en realidad, si hablamos con el paciente, tenemos el barbijo, tenemos las gafas, tenemos la máscara, y todos nosotros los que nos lo hemos puesto sabemos que es re complicado, que el paciente ni nos reconoce, que la máscara hace que la voz rebote, entonces se escucha mal. Entonces, yo a veces pienso que los pacientes, ¿no es cierto?, cuando tienen, entre que los pacientes se sienten mal, están con fiebre, están asténicos, tienen falta de aire, están asustados, y aparte, a veces, digamos, les cuesta como entender lo que nosotros queremos decir.
y hasta dónde pueden ellos realmente repreguntar y hasta dónde, porque si en realidad la idea es que cuando uno está adentro de la habitación tiene que salir lo más rápido posible, no hay mucha chance. Es decir, todo lo contrario a que uno dice, bueno, uno se sienta en la cama, uno se sienta, ¿no es cierto?, en la cama del paciente, uno charla, le muestra que tiene tiempo, el tiempo. Acá no existe el tiempo. Entonces es un mensaje donde me voy rápido, ¿sí? Y esto mismo, digamos, pasa con la conversación telefónica con los familiares, donde en realidad también lo que sucede es que estamos viendo que en la medida que los casos vayan aumentando, la verdad es que los profesionales de la salud también tienen mucho más trabajo. Entonces me parece que también hay que saber diferenciar entre hay cosas que son muy lindas teóricamente, y que podemos decir, ¿no es cierto?, hay que hacer, y después es verdad que con la vorágine del trabajo y la urgencia y la sobresaturación de pacientes, de falta de espacio, de falta de los recursos necesarios, aparatología o lo que fuere, realmente se vuelve muy difícil. Entonces es como, ¿cómo hacemos para poder hacer aquello que sabemos que es bueno para los pacientes y para nosotros también? Porque también el trabajar bien nos hace bien a nosotros como profesionales de la salud. ¿Cómo llegamos a hacer estas cosas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ¿cómo promover esta comunicación? Es decir, por ejemplo, es importante que cuando llamamos al familiar, para decirle cómo está su familiar internado, sepamos con quién estamos hablando, sepamos de qué paciente estamos hablando, entendamos con qué familiar estamos hablando, y que de esta manera vayamos dándole una comunicación, ¿no es cierto?, en la medida de lo posible, día a día. Lo ideal sería que los equipos se organizaran y que entonces, digamos, la experiencia de otros países nos habla, por ejemplo, de llamar o todas las mañanas, entonces uno hace un parte donde dice cómo pasó la noche, después hay un momento donde se habla de cuál es el parte, es decir, qué pasó, ¿no es cierto?, qué resoluciones se tomaron durante el día. Nosotros siempre estuvimos acostumbrados a trabajar donde la terapia intensiva había 2 momentos en el día donde uno podía ir, uno podía entrar y ver al familiar. Esto era lo que pasaba usualmente, ¿no es cierto?, en las terapias intensivas, y hoy todo eso no existe, entonces no hay contacto, los familiares están a la espera del llamado, y también es verdad que si bien los equipos y los distintos sanatorios, hospitales se están organizando para comunicarse, muchas veces también lo que nos llega es que los familiares dicen que no hay comunicación, entonces tenemos que ver de qué manera agilizamos y mejoramos esa información y esa comunicación con el paciente. Por otro lado, uno habla de que sí, de que es importante que el paciente entre y que tenga un teléfono, pero también es cierto que pasan varias cosas. Primero, que en la encuesta que hace la Asociación de Cuidados Paliativos, por ejemplo, responden que el 50% de los hospitales disponen de dispositivos para que los pacientes se comuniquen. ¿Bien? Hoy es verdad que la mayoría de los pacientes tienen un celular, pero también si pensamos que los pacientes a veces están con fiebre, están cansados, están asustados, no se sienten bien, muchas veces lo que los familiares nos dicen es, lo llamé, pero no me contesta, o no tiene el cargador, se quedó sin batería. El otro día un paciente me decía, lo que pasa que para cargarlo le pide al enfermero, o le pidió a alguien que lo cargue, pero el teléfono entonces le quedó lejos, ¿sí? Le quedó lejos de donde, entonces no se puede levantar a agarrar el teléfono. Entonces son pequeñas cosas que dificultan la comunicación. Y después también hay que pensar que muchos de los pacientes que sabemos que están internados son pacientes añosos, y a veces no manejan tan bien los dispositivos. Entonces, ¿sí? A veces hay alguien que puede atender un celular, pero tal vez no es tan fácil hacer una videollamada, conectarse por Zoom. Entonces hay un montón de posiciones y de situaciones que uno dice, bueno, hoy con los dispositivos todos estamos comunicados, y no es así finalmente, no es tan fácil, ¿sí? Entonces esto también tenemos que tenerlo en cuenta. Bueno, ¿qué pasa? Al no haber las visitas las visitas de los familiares, en realidad la experiencia que tenemos de la Argentina, de otros países sabemos cuál es, pero en la Argentina, por ejemplo, hay una experiencia de Río Negro donde los pacientes que eran de cuidados paliativos domiciliarios con COVID, digamos, está la situación que se pudieron quedar en la casa, ¿sí? Y eso fue en pos de humanizar el cuidado. Entonces se pudo trabajar para que ese paciente no fuera internado, y era un paciente en fin de vida, es decir, cuidados paliativos, donde pudo quedar acompañado por la familia, con los cuidados necesarios de los familiares que estaban atando. Después también hay la posibilidad, en el Hospital Rossi de La Plata, hay pacientes también de cuidados paliativos, que están en fin de vida, que tienen COVID, que en realidad también les permiten, ¿no es cierto?, a algún familiar el acompañamiento.
Y esto tiene que ver con que tenemos que empezar a preguntarnos, ¿no es cierto?, hasta dónde es válido que hoy los pacientes por tener COVID mueran solos, ¿sí? Y mueran los pacientes solos y los familiares estén solos, y que en realidad lo que sucede hasta el día de hoy por protocolo es que más o menos en la mitad de los hospitales, se han flexibilizado las visitas, pero las visitas son en realidad en las últimas horas, en final de vida, cuando se decide que es final de vida, que en realidad también es difícil decidir cuándo es final de vida, porque quienes hacemos cuidados paliativos, muchas veces sabemos, ¿no es cierto?, que un paciente no se va a curar, y sabemos que el paciente se está deteriorando, y que es una cuestión de unos días, pero la verdad que en general es muy difícil decir exactamente se va a morir en tantas horas, se va a morir en tantos días. Realmente, de hecho, siempre lo decimos, no sabemos, sabemos que no está bien el paciente, pero no exactamente. Entonces, ¿qué sucede? En algunos hospitales, en algunos centros se ha flexibilizado y se permite que en los últimos, cuando se determina que el paciente ya realmente está cerca de fallecer, o cuando es un paciente, por ejemplo, que se decide, ya sea por la familia, por el paciente, que decide no pasar a terapia intensiva, y se lo va a sedar, ¿no es cierto?, para paliarle los síntomas de la disnea, ¿sí? Y entonces, antes de la sedación, muchas veces se recurre a los familiares y se les ofrece poder tener una visita. Y también ahí pasa que hay familiares que aceptan y hay otros familiares que no. La otra vez yo veía una señora que ella no se animó a ir, es decir, estaba en comunicación todo el tiempo por el teléfono con el padre, ¿no es cierto? Y todos los días anteriores muy angustiada, y con videollamada y llamado todo, pero cuando llegó el momento y le ofrecieron ir a visitarlo, prefirió no ir, porque tenía mucho temor a cómo lo iba a encontrar. Sí, entonces también esto es de acuerdo a cada familiar y a cada, digamos, pero hay que dar la oportunidad de si quieren o no acompañarlo. De hecho, el hermano pudo ir. Entonces, ahora, la pregunta es si en realidad es válido que la gente se muera sola. Porque en realidad si vamos digamos, si vamos para atrás, antes todos estábamos solos en los hospitales, ¿sí? Había grandes salas con todos internados, ¿no es cierto? Y los familiares no podían estar. En realidad, en el hospital de niños, a nivel infantil me refiero, en cualquier hospital infantil, los chicos que se internan COVID, en forma leve por suerte, se internan todos con los padres, porque por ley no hay ningún niño, y a nadie se le podría ocurrir hoy, después que Escardó decretó que todos de internación conjunta, ¿no es cierto?, en todo hospital pediátrico, a hoy nadie se le puede ocurrir que un chico se pueda internar solo. Entonces los chicos tienen COVID y el madre o el padre, un familiar responsable, se queda adentro de la habitación y no puede salir. Entonces podríamos pensar, ¿sí?, habría que pensar, que sé que no es fácil, que es bastante complejo, si los adultos también no tendríamos que tener la posibilidad de estar acompañados. Porque en realidad cuando escuchamos a los pacientes, y más que nada, por ejemplo, los pacientes de mayor edad, que son los que sienten hoy que tienen más riesgo de contagiarse, en realidad los pacientes más añosos, en realidad saben y saben que se pueden morir. Hay algunos que lo niegan, pero los que saben que se pueden morir, lo que más temen es la muerte en soledad. Es decir, lo que más tienen hoy de contagiarse el COVID es el que si se mueren se quedan internados solos y se mueren en soledad. Entonces, me parece que habría que repensar esto, ¿no? De qué manera, con qué dispositivos, qué tendríamos que implementar para que los pacientes pudieran estar acompañados. ¿Qué sé yo? Tal vez el adulto tendría que quedarse todo el tiempo ahí y después hacer el aislamiento de los 15 días. Es decir, alguna estrategia en pos de que de que los pacientes estuvieran acompañados y uno como familiar también estuviera acompañado. Y eso creo que tiene que ver un poco con el pensar en todo lo que tiene que ver con la muerte humanizada, ¿sí? Y con la atención humanizada, es decir, como empezar a pensar en los pacientes como sujetos únicos y que como tal, ¿no es cierto?, merecen, ¿sí?, ser tratados como, digamos, como personas, y en realidad empezar a pensar nuestra práctica como una práctica humanizada, donde humaniza al paciente y nos humaniza a nosotros como profesionales de la salud, y pensar, digamos, que en la medida que nosotros podamos tener este acercamiento al paciente, ¿no es cierto?, y podamos tener una mirada donde como agentes de salud no venimos ni a curar ni a salvar al paciente, sino que lo que venimos es a acompañarlo, a cuidarlo, a aliviarlo, ¿sí? Entonces me parece que es poder cambiar esta mirada donde no hay que hacer, sino que, a ver, ¿qué pasa? Si no tenemos tan puesto el foco en que hay que sacar el virus del cuerpo, que nos estamos olvidando que ese virus y ese cuerpo, es decir, ese virus en ese cuerpo está dentro de una persona. Y nos estamos olvidando de todo ese aspecto. Es decir, tal es el objetivo de poder
¿no es cierto?, curar o poder hacer algo contra el virus, pero mientras tanto tenemos una persona que está sola, y esa persona tiene una historia, esa historia se construye con una familia, ¿no es cierto?, donde tiene un significado, donde impacta lo que le pasa a todos, entonces, donde todo esto está empezando a quedar de lado, me parece, ¿no? Y que cómo esa persona vaya a vivir la enfermedad, y cómo esa persona vaya a morirse, no solamente va a impactar en el paciente, sino que impacta después en la historia de toda esa familia y en el duelo posterior y en cómo esa familia lo va a elaborar. Entonces me parece que esta es una cosa sumamente importante. Ahora, ¿qué pasa? Cuando llegamos a que el paciente, ¿no es cierto?, tiene los últimos días y entonces lo dejamos acceder, también está bien, es algo, pero la verdad que es poco, porque la verdad que cuando uno accede a esos momentos, muchas veces el paciente está muy deteriorado, uno se puede comunicar poco. Cuando uno escucha a los familiares, sí, los familiares antes que nada se quedan con algo, ¿sí? Y creo que hay que rescatar eso, es algo, porque me parece que eso lo que hace es rompe con la fantasía de qué fue lo que pasó, por lo menos lo ven cómo está, ¿sí? Pero no pueden hablar, muchas veces no pueden hablar porque el paciente por la falta de aire, por la disnea no puede hablar, porque tiene una máscara, o porque está muy cansado, o porque está muy somnoliento, o por un montón de razones, ¿sí? Entonces, pero creo que es importante para el paciente también poder escuchar la voz de los familiares, ¿sí? Que el familiar le ponga una música, el familiar le cante, que el familiar le hable, que el familiar le diga todo lo que lo quiere, se pueda despedir. Es decir, esto favorece la despedida, es sumamente importante. Lo que pasa es que lamentablemente es un minuto o es un ratito a último momento, ¿no?, de fin de vida. Ahora, ¿qué pasa cuando el paciente muere? Cuando el paciente muere es un hecho doloroso y en realidad es una situación triste, dolorosa para todos, y en realidad la muerte del paciente en soledad afecta no solamente al paciente, a la familia, sino también a los profesionales. Es decir, también nos afecta a nosotros. Porque en realidad creo que todos estamos acostumbrados a trabajar y a entrar a la habitación, y cada profesional, digamos, de acuerdo a la especialidad, los enfermeros, los médicos, los terapistas, de acuerdo, ¿no es cierto?, que hacemos paliativos, todos en distinta medida tenemos un acercamiento diferente, pero todos nos conectamos con la persona. Entonces, toda esta situación de miedo al contagio, de estar todos vestidos, ¿no es cierto?, donde el pobre paciente nunca nos reconoce, donde no puede conectar con nosotros, dificulta absolutamente todo esto, ¿cierto? Y dificulta el poder despedirse, porque en realidad nosotros como gente de salud también nos despedimos. Entonces, muchas veces uno sabe que el paciente está en final de vida, sabe que está tal vez en los últimos días. ¿Cuántas veces pasa que uno tal vez le da un abrazo, le da un beso al paciente, sabiendo que tal vez, qué sé yo, que es viernes y tal vez el lunes cuando vuelva no va a estar? Entonces, acá no se puede hacer esto, ¿sí? Esto es imposible, porque primero que lo vemos poco, y si lo vemos de lejos, y todo, ¿no es cierto?, no se puede tocar, no se puede mirar, es decir, lo miramos, pero digamos, no nos ve, porque es difícil a través de todo lo que tenemos puesto en la cara. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el paciente muere, y nosotros no tenemos esa despedida, a veces hay que hacer algún tipo de... A veces tenemos que encontrar la manera de poder despedirnos de ese paciente, que seguramente va a ser una manera diferente a lo que podíamos hacer antes, porque muchas veces uno se enteraba que el paciente se había muerto, y uno entraba a la habitación, ¿sí? Uno entraba a despedirse de ese paciente, concretamente, y a despedirse de los familiares, a acompañar a los familiares en todo ese rato que el paciente muere y está en la cama, y uno, ¿no es cierto?, le saca los aparatos, o bueno, todo ese acomodamiento del paciente, toda esa situación, y que la familia agradece tanto, ¿no?, el que uno esté en ese momento, dando un abrazo, acompañando, o en los momentos previos también, porque muchas veces los familiares tienen miedo que pase el momento de la muerte, y entonces muchas veces el estar uno adentro de la habitación a ellos los acompaña y los tranquiliza. Bueno, todo esto no sucede. Entonces, ¿qué pasa? Hay una comunicación, donde hay que comunicar que el paciente murió, ¿no es cierto? Hay que comunicar que el paciente murió, ¿cómo? Telefónicamente. Y ahí también de vuelta pasa lo mismo, ¿no es cierto? Una situación tan importante se comunica de una manera tan difícil, ¿no es cierto? Es decir, la verdad que hablar de esto a través de un teléfono se vuelve difícil. Y en realidad lo importante es que podamos transmitirle a los familiares que el paciente estuvo bien, que también estuvo tranquilo. Los familiares lo que más les importa es si sufrió, cómo fueron los últimos momentos, si dijo algo, ¿sí? Bien. Ahora,
A partir de ahí, de que el paciente fallece, ¿no es cierto? Ya hoy por protocolo los familiares no pueden ir a verlo, no pueden ir a reconocer el cuerpo, y en realidad directamente el cuerpo se retira del hospital y se va al cementerio. Ahora, ¿qué pasa? A partir de ahí aparece, ¿no es cierto?, la falta de ritos funerarios, ¿sí? Porque en realidad al no haber velorio, al no haber mucha, digamos, el lugar del entierro ser una cosa rápida, sin todos los ritos que estamos acostumbrados, digamos, se dificulta que la familia pueda elaborar, ¿no es cierto?, lo que está pasando. Y ahí, acá ya pasa por qué le pasa a la familia, y también qué nos pasa como agente de salud también, porque aparte como agente de salud muchas veces somos también familiares de alguien que falleció, o familiares de alguien que está enfermo, ¿sí? Y otra cosa que no hay que olvidar es que muchas veces estas familias, como yo decía antes, tienen otro familiar que ya murió, ¿sí? O que está enfermo. Entonces hay que cuidar qué pasa con todos los integrantes de la familia. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo, digamos, algunos ejemplos, es que, por ejemplo, uno dice, bueno, tenía una señora, por ejemplo, que la llaman por teléfono, ¿no es cierto? Y el otro día me comentaba ella, la llaman por teléfono y claro, en el shock que le cuentan que el padre había fallecido, no entiende bien el mensaje. Entonces cuando habla conmigo me dice, es que no sé, no entendí, no sé. Es decir, y esto también hay que entenderlo, ¿no es cierto? Que tal vez esa comunicación que a uno le parece que es fácil, es corta, se vuelve muy difícil para los familiares. Entonces no había entendido ni si podía ir, que si el documento, que si podía ir al hospital, que si podía ir al cementerio, todo esto era muy difícil de comprender para ella. Ahora, claro, nosotros como profesionales, digamos, al saber que un montón de ritos no están, sí podemos promover otro montón de ritos, no sé si ritos, pero distintas actitudes que van a ayudar a la familia. Entonces uno puede decir, bueno, sí, que se reúnan, que se escriban una carta, que por ejemplo se comuniquen por Zoom, que hagan videollamada entre toda la familia, que la hagan con los amigos, que suban algo a Instagram, que suban algo a Facebook. Hay como un montón, ¿no es cierto?, que junten una caja de recuerdos, que pongan una foto en su casa y que le prendan una vela o pongan unas flores. Es decir, hay un montón de distintas situaciones que en realidad podemos ayudar a los pacientes y que creo que es un poco los recursos que nos quedan, porque creo que si no, es como que nos falta, ¿no es cierto?, nos falta algo en el acompañamiento. Me parece que cuando uno siente que sugiriendo estas distintas conductas, ¿no es cierto?, uno va a ayudar a la familia a atravesar esa situación dolorosa mejor, me parece que es tranquilizador para nosotros como agentes de salud. Entonces, el otro día también un paciente me decía, me hicieron el delivery de las cenizas, porque directamente se las trajeron a la casa, la llamaron y le dijeron que se las traían a la casa. Entonces, son situaciones que son muy raras, ¿no es cierto?, donde en realidad el ir pocas personas al cementerio, el no tener el abrazo, ¿no es cierto?, es decir, todo el abrazo, el llorar compartido, el sentirse que a uno lo acompañan en ese momento, es muy doloroso, y que me decía también otra persona con la que hablé, me hablaba de que todo en el entierro, en el cementerio, había sido todo rápido, me decía, parecía que el cuerpo estaba radioactivo. Entonces, esta sensación como de que el cuerpo del ser querido se vuelva algo como peligroso, es vivenciado por los familiares de una manera muy fea, ¿cierto?, y muy dura para ellos. Bueno, ¿qué pasa con los niños y los adolescentes? Con los niños y los adolescentes, digamos, no es un tema menor, y me parece que hay un montón de niños que están sumamente asustados por lo que ven en la televisión, porque la gente se enferma, porque la gente se muere. Entonces no hay que dejarlos afuera, hay que explicarles, hay que hablar de que los niños, de que la gente se murió. En realidad, por suerte, los niños casi si no se mueren, en realidad es ínfima la cantidad de niños que se han muerto en el mundo, y son chicos que ya tenían enfermedades preexistentes. Todos los chicos que tienen en realidad COVID lo tienen de forma leve, por suerte, y algunos que la han tenido de forma grave hasta, digamos, se han recuperado, así que eso, pero sí los niños tienen mucho miedo y ven que se murió el abuelo, que se murió el tío, que se puede morir el papá, la mamá. Entonces hay que hablar, hay que permitirles también, y ya bueno, acá también está el problema, porque en realidad siempre decimos, hay que permitirles ir, ¿no es cierto?, al velorio en la medida que ellos quieran, hay que permitirles ir al entierro en la medida que ellos quieran, y ahora está esta dificultad. Entonces esto se dificulta mucho más, ¿no es cierto?, el tránsito. Pero bueno, en la medida de lo posible hay que hacer que participen de esto que decíamos, del Zoom, de la vela, de la foto, de todo el recuerdo que hace. Y
una cosa también importante que les pasa a los niños y a los adolescentes es que los niños, en función de la edad, van a entender más o menos, ¿no es cierto?, la irreversibilidad de la muerte. Cuando son muy chiquitos piensan que la gente vuelve, ¿no es cierto?, se muere y vuelve, como los dibujitos animados, pero, digamos, a partir ya de los 6, 7 años más o menos, ya entienden esto de la irreversibilidad. Y lo que tenemos que tener en cuenta, que pasa tanto con los adultos como para los niños y los adolescentes, es que hoy esto de la cuarentena y esto del encierro hace que esa ausencia se vuelva una presencia constante. Entonces, uno vive en una habitación, ¿no es cierto? Es decir, no hay manera como de huir de eso. Entonces uno tiene una habitación donde que se murió el abuelo, conviviente, y no hay manera de evitar pasar por la habitación donde se murió el abuelo, o la habitación por la que se murió el hermano, ¿no es cierto? La habitación porque se murió el padre. Entonces, esa ausencia que se vuelve presencia es bastante difícil de sobrellevar, cosa que en otros momentos, ¿no es cierto?, sin pandemia, uno se va a la escuela, uno va a trabajar, ¿sí? Es decir, hay como otros momentos donde uno escapa de esa situación, y ahora se vuelve algo bastante difícil, ¿no?, todo el tiempo. Los adolescentes, aparte de todo este encierro, lo están viviendo bastante mal, y uno está viendo que hay bastantes, digamos, secuelas y bastante, digamos, efectos psicológicos en los adolescentes que llegan, ¿no es cierto?, a los hospitales con intentos de suicidio y con bastantes cosas graves, ¿no es cierto? Bueno, ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es, podríamos decir qué es, y acá les quiero compartir como un poco para ir terminando, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué les pasa, ¿no es cierto?, a los profesionales, y qué cosa puede ayudarlos, ¿no es cierto?, ¿dónde está? Acá. ¿Qué puede ayudar a los profesionales? Perdón, ahí está. Entonces, ¿qué puede ayudar a los profesionales en esta situación, digamos, de entender, digamos, que se exponen todo el tiempo, ¿no es cierto?, a la muerte reiterada, a la falta, digamos, al colapso de falta de recursos, a sobrecarga de ellos? Entonces, ¿qué situación y qué conductas, ¿no es cierto?, puede ayudarlos a ellos a sobrellevar mejor esta situación? Por un lado, vemos que es el aceptar los límites. ¿A qué nos referimos con esto? Un poco lo que hablamos con esto es aceptar que hay cosas que podemos y hay cosas que no podemos, ¿sí? Entonces, muchas veces uno hubiera querido, ¿sí?, que el paciente se hubiera podido salir de la terapia, que el paciente se hubiera podido recuperar, y entender que en realidad el que el paciente lo pueda lograr o no, no depende de nosotros como profesional. Es decir, digamos, uno tiene que ser responsable del esfuerzo, ¿sí?, que hace como profesional en la tarea que cumple, el cumplir tener la formación y el cumplir con la tarea, pero en realidad no es responsable del resultado de ese esfuerzo, porque los pacientes, es decir, se mueren, y no se mueren por culpa de los profesionales de la salud, se mueren porque son seres vivientes, y como seres vivientes nos morimos, ¿sí? Entonces, porque es un proceso natural al que todos, como seres humanos, estamos dentro de esta situación, es decir, todos nos vamos a morir. Entonces, y lo mismo a la inversa, es decir, los pacientes se curan, y no se curan solamente por lo que hacen los profesionales de la salud, se curan por una multiplicidad de variables. Entonces, creo que esto es algo que es muy importante, y tiene que ver con el segundo, ¿no es cierto?, que es la autocompasión. ¿Qué hablamos? Antes hablábamos, digamos, la compasión tenía que ver con esta intención, ¿no es cierto?, de aliviar el sufrimiento del otro, y en realidad ser autocompasivos con nosotros mismos como profesionales de la salud tiene que ver con poder permitirnos, ¿sí?, sentirnos mal, con poder perdonarnos también, ser como aquello que no pudimos lograr, aquello que queríamos, aquello que intentamos, estar cansados, todo eso tiene que ver con ser autocompasivos con nosotros mismos, ¿no es cierto? No solamente con los otros, sino con nosotros mismos. Otra cosa que ayuda es lo que decía antes, la despedida del paciente. Como no se puede hacer, ¿no es cierto?, a veces uno tiene que hacer un ritual personal frente a esto. Y también pasa lo mismo en la despedida de los familiares. Con los familiares, ¿qué puede hacer uno? A veces uno puede llamar, ¿no es cierto?, a los 2 días, a la familia, o a los 15 días, y en realidad uno se sorprende, porque muchas veces va a pasar que aquellos familiares, no digo que haya que llamar a todos los familiares, ni a todos, ¿no es cierto?, pero a lo largo de la internación, uno
digamos, desarrolla distintos vínculos con los pacientes. Hay pacientes más allegados, hay pacientes que impactan más en uno, y en realidad, o familiares que impactan más en uno, y entonces aquellos familiares que uno quiere llamarlos para preguntar cómo están, muchas veces se sorprende y la sorpresa es grata, porque muchas veces pensamos que esos familiares o no nos van a atender el teléfono y sin embargo nos atienden y nos contestan lo agradecidos que están, lo que reconocen la tarea que decimos, y en realidad eso es sumamente gratificante, digamos, frente a todo este dolor, el poder tener esa llamada es muy gratificante para nosotros y también es muy gratificante para los pacientes, para los familiares, perdón. ¿Por qué? Porque para los familiares, que uno como profesional de la salud se ocupe de llamarlos y de preguntarles cómo está después que se fueron del hospital, es sumamente importante. Entonces, el que uno a veces pueda repetir esta llamada, tal vez, qué sé yo, al mes o a los 2 meses, también va a servir para ellos y para nosotros. Y también sirve como un parámetro donde podemos evaluar cómo ellos perciben, cómo están viviendo el duelo, es decir, cómo lo perciben la muerte. Y esto nos va a dar la oportunidad de pensar si hay que hacer una derivación, si hay que derivar a un grupo de duelo, o hay que hacer alguna intervención psicológica con algún miembro de la familia en particular. Por otro lado, el reunirse en grupo a compartir las vivencias. En general, esto es algo que a veces uno hace antes de, digamos, decir, que en muchos hospitales se hace, ¿no es cierto?, más allá de la pandemia, donde a veces el personal de terapia intensiva o de ciertas áreas más críticas, ¿no es cierto?, el reunirse una vez por mes o cada 15 días, y en general lo aconsejable a veces es que no estén los jefes, porque permite que se genere una situación muy íntima donde la gente, los profesionales, los residentes, hablan acerca de qué es lo que sienten, y qué sienten cuando sienten que no pudieron hacer tal cosa, cuando el paciente falleció, cuando sienten que hicieron algo que no estuvo bien, o también de los logros y de las situaciones que viven con alegría y que viven bien, digamos, se sienten bien por vivirlas. Entonces, esto ayuda un montón, y creo que en estos momentos el compartir y el sentir que no solamente son ellos, ¿no es cierto? No es cada uno el que siente eso, sino que el compartir con otros ayuda un montón. Todo lo que tiene que ver con el trabajo en equipo, el sentir que hay una red de apoyo, y a veces hacer un ritual con el equipo frente a muertes repetidas. Encontrarle un sentido a la tarea también ayuda, perdón. Encontrarle un sentido a la tarea ayuda un montón, y que quiero sacar esto, y ¿a qué me refiero con esto? A sentir que en la tarea uno está haciendo aquello para lo que se formó, ¿no es cierto? Por otro lado, hacer mindfulness o meditaciones también ayuda, y creo que, y otra cosa que ayuda es el registrar el grado de ansiedad o de cansancio que cada profesional tiene. No puedo sacar esto para acá, ahí está. Ahí está, para que se vea. El registrar esto también es importante, porque da un parámetro al profesional acerca de cómo está viviendo esta situación. Y también ayuda a ver qué medidas hay que tomar si uno siente que tiene mucha ansiedad, si uno siente que está muy cansado, si está con una crisis de angustia. Y por último, el consultar, ¿no es cierto?, con algún profesional de la salud mental, es decir, el poder pedir ayuda es algo que también va a colaborar para a poder atravesar un poco toda esta situación que estamos viviendo, y toda esta situación que tiene que ver con algo que sentimos que por momentos es muchos los pacientes, son muchos los pacientes que fallecen, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer con esto? Bueno, esta era la última. Bueno, esto es todo. Muchísimas gracias, Eugenia. Súper interesante, realmente muy claro. No sé si tenemos ya preguntas. Sí, claro. Decirte también, Eugenia, que yo, que no soy médico, también seguí con mucha atención tu charla, como todas las que hacemos acá, y la verdad que cuántos temas, ¿no? Cuántas cosas atraviesa la pandemia, de tantos enfoques tan novedosos y tan necesarios como los que abordaste hoy. Así que, bueno, en lo personal, muchas gracias también. Lo hemos disfrutado mucho. Entiéndase bien el verbo disfrutar. Sí, tenemos 15 preguntas, ¿no? No vamos a contestarlas todas hoy, claramente, pero son todas de personal de la salud, ¿eh? Así que me parece que son muy oportunas para compartir con ustedes. A lo mejor la más difícil es la que pregunta María Rosa, y es: ¿cuánto tiempo dura el duelo?
Bueno, en realidad, digamos, hay distintos autores que hablan de distintos tiempos, ¿no es cierto? A veces se hablan de 2 años, de 3 años, de 4 años. En realidad, el duelo no tiene un tiempo, ¿no es cierto?, limitado, es personal. Entonces, lo más importante es que uno vaya evaluando que la persona lo va transitando, porque es un proceso y hay que transitarlo. Esto es lo más importante. En la medida que uno ve que la persona va pasando por distintos estadios, en el sentido de que va pasando por distintas emociones, porque siente tristeza, porque siente bronca, porque siente enojo, porque va conectándose con distintas tareas, porque va pudiendo conectarse con otras personas. Es decir, más que nada es ir viendo un poco, ¿no es cierto?, cómo esa persona va transitando el duelo. Entonces no es que hay un tiempo, ¿no es cierto?, que específico, que podríamos decir, bueno, estar 6 meses, 1 año, no. Es un tiempo prolongado y de acuerdo a las distintas personas va a llevar distinto tiempo. Qué pregunta esta, Eugenia. Pienso sobre todo que son cosas que uno escucha todo el tiempo en la familia o en los amigos, ¿no? Y tiene que ver como con la angustia y el sentimiento de culpa que genera la decisión de tener que derivar o no a un paciente, ¿no? O sea, pensar, che, al abuelo, al tío, al hermano, al hijo, lo llevamos al hospital y si se queda ahí, queda solo. Esa disyuntiva, ¿cómo se acompaña? ¿Cómo se resuelve? Bueno, me parece que ahí hay un punto donde en realidad si la idea, digamos, a ver, si el llevarlo al hospital va a ser para garantizar un mejor cuidado, me parece que uno lo que tiene que trabajar es, ¿no es cierto?, con ese paciente, con esa familia, apoyándolos en esto. Ahora, es cierto que hoy hay un montón de gente que no quiere internarse porque sabe que queda solo, ¿sí?, quedan solos, y tal vez hay gente que hoy no va a hisoparse o que no se acerca a un control o por temor a esto. Por eso que me parece que la pregunta es esto de qué podríamos hacer para que la gente esté dentro de todo lo mejor, lo más acompañada posible. Perdón, quiero decir una cosa respecto de eso. En realidad, en el gobierno de la ciudad, ¿no es cierto?, está el programa STAR, que nuclea a los 19 hospitales del gobierno de la ciudad, y en realidad se ocupan justamente de hacer como, digamos, de la atención, está a cargo de los equipos de cuidados paliativos. Entonces se encargan de la atención médica y del cuidado del paciente, linkeado, ¿no es cierto?, con el apoyo emocional, es decir, psicológico, social y espiritual. Y el apoyo espiritual está dado por un grupo de voluntarios de las distintas religiones, católica, evangelistas y judíos, que le brindan ese apoyo, todo esto en forma telefónica, ¿sí? Es decir, lo médico obviamente desde el hospital, pero todo lo demás, lo psicológico, lo social, la asistente social que trabaja, y que es sumamente importante por todo lo que tiene que ver con el contexto. Muy bien. Y una palabra que también escuchamos mucho en los profesionales, que pregunta Claudia también, ella es personal de la salud, si hay herramientas para manejar el miedo al que nos enfrentamos a diario, dice, en la atención en este contexto de pandemia. Bueno, en realidad es interesante porque el miedo también tenemos que pensar a qué es, ¿no es cierto? Si el miedo tiene que ver con el contagiarnos, si el miedo tiene que ver con no disponer del equipo de protección, si el miedo tiene que ver en esto que yo decía que el 65% del personal tiene miedo de contagiar a sus familiares, y en realidad no es un miedo menor, porque en realidad si uno piensa que si vive con personas mayores, que son de más riesgo, o muchas personas viven con personas, con familiares que tienen alguna enfermedad preexistente, entonces, digamos, hay miedos que me parece que son absolutamente válidos, ¿sí? Y en de eso... Y en realidad... no sé quién habla. Se mezcló algo. Entonces, en pos de esto me parece que hay que tratar, digamos, de ver cómo paliar ese miedo, porque también creo que es muy difícil como profesional estar trabajando con miedo. Eugenia, discúlpame, me gustaría sumar que la relación entre miedo y ansiedad, ¿no? Vos hablabas de los niveles altos de ansiedad. Cuando uno tiene niveles muy, muy elevados de ansiedad y está desregulado, ¿no?, tiende a negar lo que está pasando, y entonces tal vez tiene sentimientos y sensaciones que no puede percibir, y eso lo lleva a ciertas conductas de descuido, o a la vez el miedo se exacerba también con niveles muy elevados de ansiedad. Entonces también poder trabajar
la ansiedad que genera toda esta situación tan compleja y tan difícil, me parece que es fundamental en el autorregistro de cada uno de los agentes de salud que está trabajando con los pacientes, ¿no? Este registro de lo emocional. Claro, porque el miedo es un indicador, digamos. Claro. El miedo nos sirve para entonces hacer algo para tener más resguardo, más cuidado, o el miedo nos sirve, es útil. Sí, es un mecanismo de defensa, digamos, que, como digamos, que nos ayuda. El punto es cuando pasa de un cierto nivel, ya se vuelve en contra, pero primero nos ayuda a decir, bueno, entonces no salgo, la cuarentena, ¿no es cierto? No hay que salir, hay que usar barbijo, tengo que usar toda la protección cuando estoy frente a un paciente. El punto es cuando eso ya se exacerba y ya... Claro, esto que decía Luis, que el punto es que a partir de la ansiedad, si la lectura que hago es demasiado amenazante, ya no es el miedo lo que me impide, sino la lectura demasiado amenazante que genera altos niveles de ansiedad, lo que me puede impactar mal psicológicamente, ¿no? Aprovecho para comentarles que tenemos comentarios desde México, desde Bolivia, desde todos los puntos del país, ya después lo van a poder repasar ahí con tiempo, ¿eh? Y todos, como siempre decimos, con la necesidad, esa es la palabra, ¿no? La necesidad de saber y de tener contenidos certeros. Nos cuentan que en Rosario ya hay una experiencia similar a la que vos contabas, Eugenia, que se produce en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con líneas de atención a los profesionales por parte de psicólogos. Así que, bueno, esto también como aporte, ¿no? Que nos dicen aquí también. Y otra pregunta que se repite mucho, ocurrió también el viernes pasado, y esta vez tiene que ver con esta sensación que tienen los médicos, los profesionales que están en la primera línea de atención del problema, de creer que, bueno, a ellos no les va a pasar, ¿no? Como que la sensación de, no sé si llamarlo, ustedes son los profesionales, omnipotencia, autosuficiencia, vanidad, confianza en sí mismos, qué sé yo, me imagino que va a haber varios matices, pero ¿cómo se hace para trabajar eso también desde el punto de vista de los profesionales de la salud? Yo lo que creo que, digamos, a ver, lo que yo veo también, y también por la experiencia personal de trabajar en un hospital, es que en realidad me parece que al principio había altos niveles de ansiedad y de angustia y de bastante miedo al contagio. Me parece que toda esta espera, ¿no es cierto? Toda esta espera de esto, de que iba a llegar, de cuándo llegaba, también ayudó a empezar a relajarse y a que el personal de salud empezó a pensar que esto no le iba a pasar. Ojo, contrariamente a eso también el personal de salud se empezó a contagiar bastante, porque en la práctica están bastante contagiados. Pero, es decir, se da como algo contradictorio, ¿no es cierto? Es decir, se contagian muchos, pero también hay como un sentimiento de que a mí no me va a pasar. Igualmente yo creo que en esta pandemia está pasando algo único, o sí, me animaría a decir único, que es que en general los profesionales de la salud siempre estamos como del otro lado de lo que les pasa a los pacientes. ¿Sí? Es decir, los que se enferman de cáncer son los pacientes, los que se mueren son los pacientes, y nosotros estamos como resguardados que somos los agentes de salud. A nosotros no nos pasa nada, le da el infarto al paciente, y acá creo que está pasando algo que a todos nos atraviesa un poco el miedo, porque también los agentes de salud tenemos miedo y tenemos miedo a contagiarnos, por más que en realidad tenemos esto que decías vos, que coincido, que nos relajamos y pensamos que no nos va a pasar, pero también estamos compartiendo todos el miedo, y en realidad quedó claro que esto le pasa a todos. Es decir, esto no elige el virus. Porque esto tal cual, esto que decís, la negación del riesgo justamente impide activar mecanismos de cuidado. Entonces, activar miedo para poder entonces cuidarse es la manera como más práctica de encarar una situación similar entre lo que le pasa al paciente y el riesgo real de contagio. Y creo que también sumándole a esto que decían, ¿no? La idea de autocompasión, ¿no? La de ser parte de esto que está pasando, no convertirse en héroes, ¿no? No ser héroes, ser personas que están
sufriendo el distanciamiento con sus propios pacientes, ser personas que están teniendo miedo, ser personas que están con el sentido de la tarea y ese altruismo de estar cuidando, pero a la vez también poder en ese compromiso profesional poder ser parte, como vos decías al principio, Diego, personas que están ahí y que necesitan registrar ese ser personas, porque eso implica una autocompasión, un autocuidado muy fuerte, ¿no? Y salir de esta concepción heroica que circula también y que también implica un descuido personal, ¿no? Claro, Sí, y que no es necesario, perdón, y que no es necesario suprimir esa emoción, ¿no? Exacto, tal que cual. veíamos la semana pasada, sin suprimir emoción, Exacto. sino acompañados por la emoción como personas, ¿no? Sí, yo creo que en realidad me parece que esto que vos decías de lo heroico, me parece que en realidad tiene que ver con también a poder atravesar esto que, no sé, como, digamos, nos atraviesa a todos, ¿no es cierto? Y está poniendo al mismo nivel donde los agentes de salud también están teniendo familiares enfermos y familiares muertos, ¿sí? Igual que el resto de la sociedad. Entonces estamos todos viviendo como un duelo y pérdidas, es decir, las pérdidas y los duelos estamos todo el tiempo, ¿sí? Están atravesados por esto. Y perder, porque también perdemos otras, es decir, hay otro tipo de duelos que estamos perdiendo, ¿no es cierto? La posibilidad de salir afuera, la posibilidad de ver a los familiares, de encontrarse con los amigos, hay un montón de pérdidas que todos atravesamos, y en esto también estamos todos equiparados. Sí, parece... disculpa, Eugi, sumando a esto la idea de que tener registro emocional y registro de el miedo, registro de la tristeza, el registro de las necesidades, de la ansiedad, no implican que haga mal la tarea. Claro. No es un link directo a si me registro hago mal la tarea, si me endurezco hago bien la tarea. No, si me regulo hago bien la tarea. Si tengo conciencia de lo que me pasa y lo puedo regular, hago bien la tarea. Y bien la están haciendo. Entonces, me parece que esto suma al cuidado de todos los agentes de salud, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Creo que en realidad en la medida que uno más tenga conciencia y más tenga registro de lo que le está pasando, también se va a poder cuidar con esta mirada autocompasiva y va a poder cuidar mejor a los otros también. Porque creo que al revés, en la medida que nos endurecemos como agentes de salud, tomamos distancia de lo que le pasa al otro. Claro. Entonces me parece que, nada, y bueno. No, pensé que ibas a decir algo. Bien. Miren, hemos llegado a los 303 comentarios en Facebook, después tendrán tiempo de revisarlo. Sí. Han sido más de 600 las personas que nos han acompañado a lo largo de esta charla, y tenemos una noticia buena y una mala. La mala es que ya se nos está acabando el tiempo, y las dos buenas son que esta charla queda grabada en nuestra red social, con lo cual todo aquel que se la haya perdido, que hay varias gente pregunta o que la quiere compartir con otros profesionales, pues esto es de libre disposición. Y la otra buena es que el viernes que viene volvemos a tener un encuentro, con lo cual vamos a seguir trabajando en esto, que es lo que nos place, acompañar también a los profesionales desde otro ángulo, pero mejor que yo lo dice Patricia Doricio, que escribe: qué bueno que lo hablen al COVID desde lo emocional. Todos los profesionales de la salud tenemos miedo, ansiedad, necesitamos charlas como estas. Muchas gracias desde el Hospital Córdoba de esa muchas provincia. Gracias. Así y Diego, antes de que despidas, quería decir que también el dispositivo que trabaja SADI junto con géneros y psicólogos autoconvocados está para acompañarlos, para brindarles atención gratuita online para todas las personas, agentes de salud de todo el país que lo necesiten. Pueden recibir ayuda de profesionales y tanto individual como grupal. Así que esta posibilidad está y la pueden encontrar en SADI, en el flyer de psicólogos autoconvocados y con géneros. Es muy cierto, Luis, lo que decís, así que te lo agradezco por haberlo recordado. Gracias, María, gracias sobre todo, Eugenia, por tu tiempo. Y como siempre decimos en la Sociedad Argentina de Infectología, es verdad que nadie se salva solo, y nosotros agregamos, nadie se cuida solo tampoco, así que acá estamos para ofrecerle una mano desde lo que se pueda con gente que sabe.
Nos pone muy contento eso. Gracias otra vez, Luis. Gracias, María. Gracias, Eugenia. A los que estuvieron del otro lado. Bueno, nos vemos, si Dios quiere, el viernes que viene. Hasta luego. Mil gracias. Muchas gracias.